nuestro encuentro es la presentación del libro, ¿sí? El libro del cual yo soy autor, pero no quería hablar solamente del libro, sino que quería de alguna manera dejarles alguna reflexión o algo que puedan pensar para que se puedan llevar, que obviamente tiene que ver con web, ¿sí? Y de lo que quisiera hablar con ustedes ahora en este momento es sobre la complejidad, ¿sí? Ustedes, bueno, la mayoría que están acá son estudiantes, o sea que me conocen, yo los conozco a ustedes, y saben que hacer web es complejo, ¿sí? Por complejo quiero decir que es difícil, o sea, no es fácil. Una de las primeras cosas que se habrán dado cuenta cuando empezamos a hacer nuestros proyectos es que si hay algo que la web no es fácil, ¿sí? Y esta complejidad es algo innato, no solamente a la web en sí, sino al software en general, porque la web es software. O sea que nosotros lo que estamos produciendo, lo que ustedes vienen produciendo conmigo, lo que hacemos en los talleres, en realidad es software, ¿sí? Y el software es complejo. Y lo que les quiero decir sobre la complejidad es que en realidad la complejidad tiene que ver con la cantidad de cosas simultáneas que funcionan en web, ¿sí? El hecho de tener un montón de tecnologías y un montón de cosas, un montón de engranajes que funcionan simultáneamente, eso es lo que le da complejidad, ¿sí? La complejidad del sistema viene dada por la cantidad de cosas en simultáneo que tenemos funcionando para hacer la web. Cuando digo la web, digo una de nuestras webs, ¿no? Las webs que hacemos porque queremos o las webs que hacemos para nuestros clientes. Entonces, esas webs, al estar compuestas de un montón de cosas, son las que se tornan, digámosle así, complejos, ¿sí? Es esta sensación que tenemos de que no es fácil hacerlas. Esta complejidad, además, tiene un marco histórico. Es decir, si ustedes piensan en el año 95, no sé cuántos años tenían ustedes en el 95, pero en el año 95, cuando... Muy pocos, ¿no? En el año 95, cuando arrancan los primeros sitios web, con solamente dos tecnologías se podían producir sitios. Es decir, con el armado de una paginita y las imágenes. Esas eran todas las tecnologías, o las dos cosas que se utilizaban, que marcaban la complejidad de ese momento, que era una complejidad reducida. A medida que van pasando los años, se nos agregan más y más y más cosas, al punto que estamos hoy, que es casi imposible plantear un sitio web sin, por ejemplo, incluir lo que tenga que ver con redes sociales. Es como que lo damos por hecho, ¿no? Entonces, la complejidad viene aumentando y esta es una tendencia que evidentemente, o por lo menos actualmente, pensamos que no va a cambiar, cada vez van a ser más complejas, y esta complejidad tiene que ver con, insisto, esta cantidad de cosas que hay en simultáneo funcionando, ¿sí? Algo que también me parece que es quizás no tan bueno al momento de aprender cómo se hace web, es el hecho de que estamos muy acostumbrados a utilizar interfaces que son muy buenas, ¿sí? Hay interfaces que nosotros usamos todos los días, quienes tienen Gmail saben de lo que les hablo, ¿no? Acerca de cómo es trabajar con esta interfaz, mandar un correo, el hecho de que puedo hacer conversaciones, abrir una ventanita, estar chateando con mis contactos, hacer una videoconferencia, y damos por sentado que las interfaces son así, es decir, las interfaces son muy buenas, tienen mucha coherencia interna, ¿sí? Funcionan muy bien, y sin embargo transmiten una simplicidad, o sea, son muy simples de usar, esa es la idea que tienen estos productos, tienen que ser fáciles de usar, por eso los usamos todos los días, no solamente porque sea gratis, por lo menos por ahora, sino porque también son buenos en lo que hacen, ¿sí? Sin embargo, si nosotros nos pusiéramos a ver cómo están armadas estas webs por atrás, o sea, si fuéramos nosotros los que tuviéramos que construir esto, con las tecnologías, con los engranajes necesarios, nos daríamos cuenta que es de una complejidad enorme. Es enorme la cantidad de tecnologías y cosas que hay que incorporar y que hay que hacer funcionar para que estas interfaces funcionen así de bien, como nosotros estamos acostumbrados. ¿Bien? Entonces, damos como por sentado que las cosas son buenas, y eso no es tecnológicamente simple, sino que es complejo, ¿está bien? Si tienen Dropbox, en Dropbox también pasa una cosa que a mí me parece maravillosa, que es el tema del botón derecho, ¿no? Yo tengo mis archivos, hago botón derecho y me aparecen las opciones de los archivos, descargar, no sé, cambiar, opciones, ¿no? Estamos como acostumbrados, cuando usamos nuestra compu, a hacer botón derecho y que aparezca en el menú. Entonces yo voy a Dropbox, hago botón derecho y también aparece en el menú, ¿sí? Eso no es mágico, digamos, no funciona por arte de magia
siempre que hago botón derecho me aparecen los menús, sino que está tecnológicamente construido para que sea así, ¿sí? Nosotros damos por sentado que la interfaz es así, pero en realidad es muy complejo hacerlo. Interfaces como la de Facebook, ¿sí? Que nosotros estamos también, que lo usamos todos los días. Me imagino que todos aquí, supongo yo, tenemos Facebook. Y estamos como acostumbrados a esto de que la interfaz está como viva, ¿no? Yo tengo actualizaciones inmediatas. Si alguien le pone me gusta a una de mis fotos, a una de mis publicaciones, inmediatamente yo recibo la notificación. Es decir, estamos siempre en contacto con esta cosa como si estuviéramos mirando el sistema directamente y el Facebook fuese eso y las actualizaciones funcionaran en tiempo real, ¿sí? También las tecnologías que son necesarias poner en marcha, estos engranajes que es necesario acomodar para que esto funcione así, son bastante complejas. Es decir, que si nosotros recién estuviéramos empezando a hacer desarrollo web, hasta llegar acá tendríamos que ver un montón de temas, ¿sí? Un montón de tecnologías que son distintas y que hacen que esto funcione así, que es, si bien lo damos por sentado, ¿sí? Funciona evidentemente, es muy complejo de hacer. Incluso algo más simple, como el tema de arrastrar, ¿sí? Nosotros estamos muy acostumbrados a arrastrar las cosas, por ejemplo en los álbumes, ¿sí? No sé si se acuerdan de esta parte de Facebook, cuando tengo los álbumes de fotos, puedo ordenar los álbumes, o LinkedIn, si usan LinkedIn para tener su currículum, su perfil profesional, vieron que los trabajos se pueden ordenar arrastrándolos, ¿no? Entonces yo elijo cuál va primero, cuál va después, arrastrando. Y damos por sentado que yo agarro, clic, arrastro y eso funciona, ¿sí? Sin embargo, por atrás es muy difícil de hacer eso, es muy complejo. Y estas empresas apuestan muchos de sus recursos, cuando digo recursos digo empleados, dinero, tiempo, para hacer que estas interfaces funcionen así. O sea que asumen esta complejidad y dicen, bueno, vamos a trabajar, vamos a hacer que la interfaz quede bien, aunque sea complejo de hacer, ¿sí? Piénsenlo en perspectiva de los estudiantes, que queremos hacer algo y a veces se nos hace muy complejo y optamos por reducir la complejidad, en vez de decir, no, voy a trabajar día y noche para que quede, ¿no? Imagínense una empresa que dice, no, nosotros vamos a trabajar día y noche, vamos a asumir la complejidad, pero vamos a hacer que la interfaz quede bien, ¿no? Entonces, una buena noticia, para cortar con tanta banalidad, es que si bien esta web es compleja, sí están de acuerdo conmigo que esta cantidad de cosas todas distintas que hay dando vuelta y que tengo que hacer funcionar todas juntas, eso es lo que marca la complejidad. No necesariamente quiere decir que sea complicado, no necesariamente quiere decir que sea imposible. Eso complicado es aquello que de tan complicado se hace imposible. Llega un momento de tan complicado es el trabajo y el desarrollo y las cosas que tengo que hacer que termino diciendo, no, mejor cambiemos la idea y hagamos otra cosa, ¿sí? Los sitios web que yo les mostré y todos los que ustedes conocen existen, o sea, materialmente están realizados. Así que si bien estas cosas son complejas, no quiere decir que sean complicadas, ¿sí? Y esta buena noticia tiene que ver con que si nosotros nos ponemos a ver cada uno de estos engranajes con una lupita, si yo viera cada una de estas tecnologías con una lupa, ¿sí? Y viera cómo funciona cada engranaje por separado, vería que en realidad son sencillos. Cada tecnología por separado yo la puedo mirar, la puedo entender, ¿sí? Alguien me lo puede explicar y lo puedo comprender. Es simple. Lo difícil o lo complejo es cuando se ponen todas juntas a la vez, ¿sí? Así que esto quiere decir que nosotros podríamos ir una por una de estas tecnologías, viendo cómo funcionan, y en algún momento llegar a hacer el gran panorama de construir un sitio con todos estos engranajes a la vez, ¿sí? Entonces la complejidad tiene esta buena noticia que es que se puede ver cada cosa por separado, ¿sí? Entonces, hagamos un repaso rápido de cuáles serían en web nuestros engranajes. ¿Cuáles serían las tecnologías que habría que apuntar con la lupita y ver cómo funciona para que tengamos en el final un sitio funcionando? ¿Sí? Algunas de estas, como estudiantes conmigo, ya las hemos mencionado. Primero tenemos HTML, ¿sí? Que es un lenguaje que se utiliza para dar estructura, ¿sí? Se ríen porque conocen de lo que estoy hablando. Es un lenguaje de marcas, se pone donde las cosas empiezan y donde las cosas terminan, ¿no? Es una tortura también para algunos. Y de alguna manera está muy relacionado con diseño editorial, porque hacemos esto, ¿no? La jerarquía de los textos, los títulos, los subtítulos, los párrafos, dónde están los epígrafes, de quién son los epígrafes.
las secciones, las columnas, ¿sí? Tiene que ver mucho con esto de el diseño de la información, que tiene mucho que ver con el diseño editorial, o al revés, el diseño editorial tiene mucho que ver con el diseño de información. Y en gran medida lo que estamos haciendo es darle sentido a las cosas. Nuestra web tiene contenido, es decir, tiene texto. Imagínense, no sé, quiénes somos de un sitio web, tiene texto, ¿no? Necesariamente vamos a tener que decir a la compu qué cosas son títulos y qué cosas son párrafos. ¿Por qué? Porque la compu no tiene la capacidad simbólica que nosotros tenemos de, a partir de la visualidad, deducir el sentido de las cosas, ¿sí? Por suerte, las compus no tienen esa capacidad simbólica, al menos hoy en 2014, ¿no? Que hemos visto Terminator también. Por suerte no tienen esa capacidad. Entonces, de alguna manera, nosotros con HTML también lo que hacemos es poner cosas que son obvias. Nosotros, cuando tenemos una ruta que está llena de hielo, no necesitamos un cartel que diga cuidado que la ruta está llena de hielo. Si la ruta está llena de hielo, la estamos viendo, deducimos el sentido automáticamente. Con HTML lo que hacemos en realidad es decirle a la compu, mirá que este título de acá es un título, ¿sí? Ante la ausencia de esa capacidad simbólica de deducir que algo es un título, nosotros tenemos que decirle, mirá que esto es un título, ¿sí? Fíjate vos qué haces con eso. En gran parte me parece a mí que la razón por la cual ustedes estudian diseño, quienes son estudiantes aquí, también tiene que ver con esto, con generar sentido a partir de la visualidad. Entonces fíjense, ¿no? La visualidad que uno genera, lo que produce en definitiva es sentido en quien recibe nuestras piezas. Va a generar sentido a partir de si yo pongo el cuerpo tipográfico más grande o más chiquito, eso va a decir, bueno, es un título, es un subtítulo, ¿sí? De esta manera es como que estamos haciendo el camino inverso. Estamos diciendo, dado el contenido, marcamos qué es cada cosa, ¿sí? Después tenemos la tecnología CSS, que es la que usamos para definir la gráfica, las propiedades visuales. Esto está quizás fuertemente relacionado con lo que ustedes están acostumbrados a definir cuerpos tipográficos, familias, variantes de una misma familia, colores, fondos, ¿sí? Espacios, calles de columnas. Eso es lo que hacemos con esta tecnología, que fíjense que acá ya tenemos dos engranajes que van uno enganchado con el otro. Y son dos tecnologías distintas, de hecho fueron creados en años distintos. Hay bastantes años entre que se creó el engranaje anterior y este engranaje de aquí. Así que son tecnologías distintas que ya ahí tengo una complejidad, que es que tengo que hacer funcionar a las dos juntas, ¿sí? Después tenemos también JavaScript, que es otro engranaje importante, que es el que usamos para definir el comportamiento, es como el que le da vida, ¿sí? a los sitios, con el que generamos que las páginas hagan cosas. Por ejemplo, en Gmail, cuando yo le mando un mensaje, o en el Facebook, cuando uso el chat de Facebook y mando un mensajito, bueno, hay una parte de esos engranajes que están construidos ahí para que el mensaje llegue, que tiene que ver con JavaScript, que es en definitiva un lenguaje de programación, ¿sí? Es donde se hacen programas para que el chat funcione, ¿sí? Es muy importante esta tecnología últimamente, o sea, hoy en día, porque hay muchos trabajos que salen, muchas, quiero decir, ofertas laborales, búsquedas de profesionales, que tienen que ver específicamente con JavaScript. Esta tecnología se hizo tan relevante porque las interfaces cada vez son más complejas, ¿sí? No sé si escucharon alguna vez el término interfaces ricas, estamos hablando mucho de rich, ¿no? Rich interfaces. Interfaces ricas, cada vez las interfaces son más complejas, ¿sí? Hacen más cosas por sí mismas. Imagínense esto de Dropbox, por un derecho que me abre el menú, eso ya es una complejidad en interfaz. Por lo tanto, hay empresas buscando específicamente este perfil, porque necesitan personas dedicadas solamente a saber esto y a trabajar con esto. ¿Para qué? Para hacer sus interfaces ricas como sus competidores. Entonces se ven ante la necesidad de profundizar con esta tecnología, ¿sí? Y hay un problema aquí, que es que la web, si bien nosotros estamos acostumbrados a trabajar en el navegador, ¿sí? Nosotros estamos en casa, navegamos, usamos el chat de Facebook, todo fantástico. La web tiene un problema adicional muy importante, que es que además está compuesta de dos partes. La web tiene dos partes. Una parte es la parte del navegador, que es la parte que nosotros vemos, como yo les digo, en casa, es la parte que usamos. Pero hay una parte igual de importante, que es toda la serie de engranajes que están en el servidor. Hay una compu en algún lado, una serie de compus, que tienen partes del engranaje que hacen que el sitio web funcione, ¿sí? Cuando yo mando un mensaje con el chat de Facebook, escribo el textito,
aprieto Enter, ese mensaje viajará hasta el servidor y el servidor dirá, este mensaje que yo escribí hay que mandárselo al navegador de otra persona. Entonces ahí hay necesariamente una comunicación y son necesarias las dos partes para que la web funcione, ¿sí? Yo sé que ustedes pueden estar pensando, bueno, pero yo no voy a hacer Facebook. Yo no es que un cliente viene y me dice, ¿sabes qué? Quiero hacer Facebook. Bueno, hagamos Facebook, ¿no? Entonces, bueno, quizás esto no tiene mucho que ver conmigo, pero no, yo les digo que lado navegador y lado servidor se usan siempre. Por ejemplo, si un cliente viene y les dice, mira, yo quiero tener un formulario de contacto, porque quiero que mis clientes me hagan preguntas o lo que fuera, o quiero que me hagan pedidos. ¿Vieron cuando se pueden agregar cosas al carrito y yo pongo pedir? ¿Sí? Eso que es como fantástico, sí, pedir, mira qué bueno. Y el cliente me lo dice, sí, yo quisiera que se pueda pedir. Tiene que ver con estas dos partes. Nos vamos a tener que meter con todos estos engranajes. Así que no hace falta crecer tanto en escala, ¿sí? Ser Facebook o ser Mercado Libre, para tener que encontrarse con esta complejidad. Esta complejidad existe porque es innata de la web, hay dos partes, ¿sí? Así que les muestro algunos engranajes que están del lado del servidor. Se los muestro porque estos son quizás los que no conocen, porque son los que uno no ve en su casa, son los que están funcionando del otro lado, ¿sí? Primero, HTTP, que seguro les suena. ¿Se acuerdan que antes decíamos HTTP, w, hablábamos de todo esto? Bueno, es esto mismo. HTTP es un protocolo de comunicación que es el que define cómo es el tráfico, es decir, cómo hablan, cómo se conectan los navegadores con los servidores. Y no sé si se dan cuenta, pero si todas las webs tienen algo en el navegador y tienen algo en el servidor, evidentemente esta comunicación es muy importante. Es muy importante que esta comunicación funcione bien, que sea eficiente, ¿sí? Porque de eso depende que alguien me pueda mandar un contacto, o de eso depende que alguien pueda chatear conmigo, ¿sí? Entonces es muy importante. Este protocolo define entonces esa comunicación. Es algo que no vemos porque es algo que está en los cables, digamos, pero que está. Y seguramente conocen o alguna vez habrán visto esto del 404, objeto no encontrado. Esa palabra, o not found, ¿no? ¿Les suena esto? El 404 es una palabra que está definida en este protocolo. Tiene que ver con esto, ¿sí? O sea que está ahí, está medio escondido, pero está. Otro engranaje importante del lado servidor, yo acá les traigo un ejemplo, les nombro PHP, que es uno de los lenguajes con los que se puede hacer programas del lado servidor. Imagínenselo como un JavaScript, pero que funciona en la otra compu, en la compu que yo no veo. Que me permite hacer cosas como, por ejemplo, enviar un formulario de contacto, ¿sí? Si mi cliente me pide que haga una web con un formulario de contacto, voy a tener que hacer algo en PHP, ¿sí? O lo hago yo, o se lo pido a alguien, pero lo voy a tener que tener ese engranaje funcionando, si no, no va a llegar el contacto, ¿sí? Esto quizás no tiene tanto que ver con la actividad de los diseñadores, porque ya les digo, es algo que ocurre en otro lado, pero no quiere decir que yo no tenga que meterme con estas cosas. Es bueno saberlo porque los clientes siempre lo precisan, entonces me conviene saber hacerlo, ¿sí? Y por último, un engranaje también del lado servidor muy importante es el que tiene que ver con los datos, ¿sí? Los datos, habrán escuchado hablar ustedes de bases de datos. Las bases de datos, así dicho, genérico, se trabajan con esta tecnología, ¿no? Entonces, esta tecnología nos permite guardar cosas, recuperar cosas de la base, por ejemplo, de un cliente qué facturas tiene, o del pedido tal, cuántos productos me pusieron en el carrito, ¿sí? Ese tipo de cosas se manejan con bases de datos. Esto también es algo que quizás no está tan relacionado con los diseñadores, pero es algo que es necesario en casi todos los proyectos, ¿sí? Entonces, ¿están de acuerdo conmigo con esto de la complejidad? Hay muchas cosas funcionando y la complejidad viene dada porque todas esas cosas tienen que estar funcionando bien para que la web funcione, ¿sí? Además, esta complejidad aparece inmediatamente. No tengo que ser Facebook para llegar hasta acá, ¿sí? Hacer un sitio de un cliente chiquitito que necesita pocas cosas aparentemente, precisa de un montón de engranajes. Algo que ustedes se pueden preguntar quizás es ¿por qué no existe una herramienta que me sirva para todo, ¿no? ¿Hay alguna mente maestra que haya dicho hagamos todo tan complejo para que la gente sufra? Bueno, no. En realidad lo que pasa es que todas estas tecnologías son distintas. Y son distintas porque
tienen distintos criterios de diseño, es decir, funcionan para distintas cosas. Es algo que creo yo nunca vamos a poder resolver con un programa, porque no es un problema de la herramienta, no es un problema de la herramienta, sino que es un problema conceptual, ¿sí? Esta cuestión de la complejidad no es solamente técnica, no es que hay muchas tecnologías a la vez y bueno, en algún momento las unificaremos todas y listo, ¿sí? Eso no puede pasar porque, creo yo, la complejidad tiene que ver con el concepto, ¿sí? Tiene que ver con que hay que tomar decisiones. Cuando nosotros diseñamos, tomamos decisiones como humanos, ¿sí? Para generar sentido y todas estas cuestiones que hablamos, que esas decisiones, de vuelta por suerte, no las puede tomar una máquina. O sea que no es un problema de herramienta, ¿sí? Piensan si hay que hacer un diseño o hay que plantear un proyecto para múltiples dispositivos, evidentemente la compu no va a poder decir, bueno, en el móvil el tamaño tipográfico hay que agrandarlo un poco porque si no la legibilidad y el encuadre de la foto hay que cambiarlo porque no se entiende el mensaje. La compu, al no tener esa capacidad simbólica, no puede determinar, de vuelta por suerte, si el encuadre está bien o está mal de la foto, ¿sí? Se comunica lo que tiene que comunicar o hace falta hacer un reencuadre en alguno de estos dispositivos. Por suerte no lo puede hacer, entonces no es un problema de herramienta, ¿sí? Es un problema que nosotros tenemos que resolver y no hay una manera simple de hacerlo justamente porque es complejo. Y yo, una recomendación que les quiero dejar, o una idea que les quiero dejar, que tengo hace mucho, es que lo importante no son tanto los programas, no son lo más importante. Es decir, nosotros usamos programas, nos sentamos en la compu, abrimos los programas, me refiero a cuando estamos generando el trabajo, ¿no? Cuando estamos trabajando. Abrimos los programas, utilizamos los programas, pero los programas son medios para llegar a un resultado, y ese resultado me parece que tiene que ser para ustedes entender cómo funcionan las tecnologías, ¿sí? HTML, CSS, estos engranajes que les conté, ese es nuestro material de trabajo. Si ustedes trabajan, en vez de web, trabajan en editorial, entonces la idea sería, bueno, entender cómo funciona un PDF, ¿sí? ¿Qué es un PDF? ¿Cómo se compone internamente? ¿Qué cosas se pueden hacer con un PDF? ¿Qué cosas no se pueden hacer? O si trabajan con imagen, no sé, un JPG. ¿Cuándo me conviene tener un JPG? ¿Cuándo no? Más allá de cuál es el programa específico que yo utilizo para generarlo, ¿sí? ¿Se entiende? Y algo que me parece más importante todavía que las tecnologías son las razones por las cuales esas tecnologías son así. Cuando, no sé, se inventó el estándar JPG para comprimir imágenes. ¿Por qué se inventó de esa manera? ¿Por qué cuando yo agarro una imagen y la comprimo mucho me aparecen todas esas líneas raras y se me rompe la imagen? ¿Cuál es la razón? ¿No se podía hacer mejor? ¿Lo hicieron mal a propósito? ¿Sí? Evidentemente ahí hay unas razones por las cuales esas tecnologías son así, y ahí es donde está, me parece, la parte más rica de las cosas con las cuales nosotros trabajamos. ¿Sí? Les pongo un ejemplo muy fácil, que es, o que ustedes van a visualizar enseguida, que es un ejemplo del Photoshop, tomado de la interfaz del Photoshop. El Photoshop tiene varias opciones para guardar, ¿sí? Tengo el guardar común, tengo el guardar para web y dispositivos, tengo el exportar. Hay como distintas partes que terminan en que se genera un archivo. El programa me genera un archivo. El tema es cuándo tengo que usar guardar y cuándo tengo que usar guardar para web y dispositivos, ¿sí? No se los voy a contestar, pero lo que les quiero decir es que lo importante aquí es no que yo sepa que si mi imagen va para web, bueno, voy a guardar para web automáticamente, ¿no? Lo hago, listo, pongo OK y sale. Sino que yo sepa qué es lo que hace el programa cuando yo pongo guardar para web, ¿sí? Concretamente, ¿qué es lo que tiene de distinto guardar versus guardar para web? ¿Qué es lo que hace diferente el programa? ¿Y por qué lo hace distinto? ¿Por qué necesitamos dos guardar? ¿Sí? No es que a la gente de Adobe se le ocurrió hacer dos guardar como para que sea más lindo. Bueno, quizás sí, pero deberíamos nosotros saber cuál es la razón, y eso me parece que es, como les digo, lo más interesante. Estamos, entonces, de acuerdo, para reiterar una vez más, que lo complejo no necesariamente es complicado, y lo importante es que yo me puedo sentar y abordar cada una de estas cuestiones por separado, y eso es lo que va a permitir que pueda manejar la complejidad, o sea que pueda hacer un sitio web, ¿sí? Bueno, libros sobre cada uno de estos engranajes hay un montón, ¿eh? Yo acá les muestro algunos nada más, que son de mi editorial favorita, por eso son todos parecidos, que tienen todos bichitos. Esta es una editorial que se dedica mucho a estos temas. Hay un montón de editoriales y hay un montón más de libros.
Y estos libros, bueno, son muy buenos, pero hablan de un tema, ¿no? Entonces, es un libro muy bueno que habla sobre un tema. Es muy probable que ese libro, al hablar mucho sobre el tema, tocar todos los temas superficiales, conceptuales, de fondo y todos sobre una misma tecnología, también se desactualice muy rápido. Ven que las tecnologías hoy en día evolucionan muy rápido. Y algo que tienen también como característico es que están en inglés. Los libros tecnológicos se editan en inglés, la mayoría, es decir, los que están actualizados, los que salen primero salen en inglés. Si yo espero a la traducción va a llegar tarde, quizás no con los temas de fondo, pero sí con las cuestiones más superficiales. Entonces, bueno, es un poco complicado comprar un libro en papel, ¿no? Para tener en la biblioteca sobre estas tecnologías. Sin embargo, los libros son muy buenos. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaba a nosotros o qué es lo que me faltaba a mí en mi actividad? ¿O hace falta otro libro más, habiendo tantos? ¿Sí? Lo que me faltaba a mí era un libro que tuviera todo, un libro maravilloso. Un libro que es chiquito, no tiene tantas cosas, tiene lo principal de cada cosa y tiene la introducción a estos engranajes de por qué fueron diseñados de esa manera, cuál es la razón por la que fueron diseñados de esa manera y cuál es la relación entre uno y otro. ¿Sí? Les puse los capítulos nomás de manera ilustrativa. Lo que es importante obviamente es que está en castellano. Entonces, al tocar los temas conceptuales, hace que no se desactualice tan rápido porque no toca las cuestiones más de superficie, que son las que cambian rápido, sino las cuestiones de concepto. ¿Sí? Y les cuento que se llama programación web para programadores porque inicialmente se empezó a usar en una facultad donde yo doy clases, que es una facultad donde se enseña a programar, es la UTN, es un lugar donde se forman programadores y no diseñadores, pero los temas son los mismos, ¿sí? No quiere decir que el libro no les sirve, quiere decir que el libro no enseña a programar. Si ustedes no necesitan aprender a programar, no tienen ningún problema porque este libro no lo enseña. Así que la aclaración esa tiene que ver con que el libro no enseña a programar, lo que hace es presentar las tecnologías, o sea, presentar los engranajes, ¿sí? Y cómo funcionan. ¿Está? Para terminar, les voy a hacer la gran Steve Jobs, si me dejan. El libro es este.